con la siguiente noticia, colombianos y colombianas, porque Eduardo Montealegre sale del gobierno nacional e incluso venía pidiendo cárcel para Gregorio El Hash, además de que habla que en el gobierno nacional hay muchos traicioneros. Igualmente, el presidente de la República, Gustavo Petro, le sigue respondiendo a Donald Trump. Veamos que esto se pone bastante candente, así que prestémosle atención a lo siguiente. Y primero, esto no lo cuenta la prensa nacional en Colombia, pues regresaron 14 colombianos que estaban presos en Venezuela, en este caso por Nicolás Maduro. Dicen que quedan muchos más y que incluso son inocentes, gracias a la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahí sí guardan absoluto silencio. Miren, esto es gestión del gobierno nacional. Las imágenes y la felicidad por parte de los familiares hablan por sí solas. Miren eso. Qué bien por todos los colombianos que vuelven a casa. 18 liberados. Ahí sí no dicen absolutamente nada. Miren las palabras. Con toda mi familia, todos mis amigos, las personas que me quieren, que estuvieron pendientes de mi mamá, les agradezco mucho de corazón. Yo sé que lo hacen porque realmente me quieren y bueno, gracias a Dios, a mi papá, al apoyo de todos ustedes, estoy aquí. Otra vez en mi país, quiero darles las gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de mí, decirles que bueno, he vuelto, he regresado para dar lo mejor de mí y seguirles dando mi cariño a todos. Muchas gracias. Iván, sus primeras palabras. Bueno, qué bien. Pero bueno, ¿qué es lo que viene sucediendo con Montealegre? Pues, siendo ministro de Justicia, muy de la mañana, este 24 de octubre empezaba a tambalear la derecha en Colombia. Pues resulta que Montealegre le solicitaba a la Fiscalía General de la Nación la detención domiciliaria contra el Procurador General Gregorio El Hash. Según Darcy Quinn, el argumento es que este es un peligro para la sociedad por su capacidad de obstrucción a la justicia. Aquí se empezaba a formar la tormenta que vamos a ver a continuación, porque empezaba Paloma Valencia, una razón más para hacerle moción de censura al malévolo de Montealegre. Ellos estaban un poco asustados, porque recordemos que el que presenta el borrador de constituyente es el mismísimo Eduardo Montealegre. El abogado Iván Cancino respondía: tiene que ser un chiste, una medida de este tipo solo se da en eventos especiales. El procurador tiene fuero y para una petición de este tipo se requiere que esté formalmente vinculado y para eso falta mucho. Es más, jamás se dará por la denuncia del ministro. Aquí archivarán y rápido. Una pena lo que se convirtió Montealegre. O sea, la extrema derecha estaba bastante jodida, estaba bastante asustada, hasta el punto que buscaban iniciar en este caso una moción de censura contra Eduardo Montealegre. ¿Mm? Empezaba la extrema derecha. ¿No les parece que Montealegre está pareciéndose cada día más a Diosdado Cabello? ¡Qué peligro! Miren los diferentes trinos. Y el señor Eduardo Montealegre, miren, presenta la siguiente
carta de renuncia. Carta de renuncia. ¿Y qué es lo que le da a conocer al presidente de la República, Gustavo Petro? Pues este es el resumen de la carta. París, 24 de octubre del 2025, compañero Gustavo Petro Urrego, presidente de la República. Gustavo, presento a usted a partir de la fecha renuncia irrevocable a mi cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Una sola razón motiva a mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto, Álvaro Uribe Vélez. Era muy directo en este caso Eduardo Montealegre. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio Nobel de Paz servil ante él, pusilánime. Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad. Esto implica que es mi deber acudir a los tribunales internacionales para clamar para clamar por el fin de su violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador. O sea, está diciendo Montealegre que renuncia como ministro porque se va a enfrentar en las cortes internacionales a Álvaro Uribe Vélez. Ojo, ojo con toda esta información, colombianos y colombianas. Prestémosle bastante atención. Miren esto. Es predecible que la Corte Suprema de Justicia, cooptada por el verdugo de la justicia, que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absuelva. Empieza a denunciar. También es claro que la Fiscalía General de la Nación no actuará para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizadas por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo. Uribe es el amo de la justicia y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré. Miren esto. Ante la ignominia, debo preparar de inmediato lo único que me acompaña: el poder de los argumentos y la autoridad ética para pedir a la justicia universal que impida la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos de un hombre tenebroso, un hombre que ha sembrado de terror y violencia a nuestro país, un político vinculado al emprendimiento del polvo en blanco. No puedo guardar silencio. Ojo con Montealegre, que sacó todo. Necesito total libertad para continuar a la casa de un criminal que anda y seguirá por ahora suelto, protegido también en este momento por un funcionario oscuro, aliado del abogado de la mafia, el Procurador General de la Nación, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia. Increíble, con el respaldo de sectores del pacto histórico que dicen impulsar la transparencia. Le agradezco, presidente, la confianza que depositó en mí al designarme como ministro. Cuente con mi modesta colaboración para continuar la lucha que ha emprendido por la transformación de Colombia. Usted es un hombre ético, como diría Borges, honesto. Mucha de su gente, no. La constituyente de Iniciativa Popular es el único camino que nos queda para derrotar el establecimiento y la nueva gobernanza paramilitar que quiere imponerse de nuevo sobre nuestro país. Gobernanza liderada por Álvaro Uribe, amparada por sectores de la justicia. Cuídese mucho. Y aquí algo muy interesante. En el palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas. Un abrazo. Y lo firmaba Eduardo Montealegre Linet. Aquí hay varios puntos que hay que prestarle atención. Procurador El Hatch se va a pelear contra Álvaro Uribe Vélez y ojo, ojo, hay traidores en el palacio. Colombianos, ¿qué piensan? ¿Qué creen al respecto?
Los invito a que me dejen en sus comentarios lo que crean. Además, que el presidente de la República, Gustavo Petro, de manera contundente le envía otro duro mensaje a Donald Trump. Quiero abordar unos puntos concretos. En primer lugar, recordar, dadas unas frases estruendosas el día de ayer, antes de ayer, que la única bandera de la Policía Nacional, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea-Espacial, es la bandera de Colombia. No hay otra bandera prioritaria y fundamental de la Constitución del 91 que la bandera de Colombia. Aquí nosotros estamos de pie, es con la bandera de Colombia. Colombia ha sido agredida en cierta forma, no podemos responder de la misma manera. Tenemos que, en cierta forma, ser prudentes y sabios sabiendo qué es lo principal que tenemos que cuidar en las relaciones con el mundo. Nosotros tenemos que guardar dignidad siempre. No obedecemos órdenes extranjeras. La Policía Nacional se debe a su pueblo, punto. Y en esa medida, en la lucha contra el narcotráfico que tantas décadas ya tiene, que tanta experiencia acumulada sobre fracasos, sobre retrocesos, sobre la existencia de una realidad que parece perpetuarse en la medida en que se perpetúa el mercado y la codicia. Codiciosos son los narcotraficantes, indudablemente. Hay un aprendizaje de 50 años, de medio siglo, que nos permite enseñar, que nos permite hablar, que nos permite incluso darnos cuenta de las cosas equivocadas cuando se hacen y de tratar de mejorar en la eficacia. Hemos insistido desde el principio de este gobierno que nosotros aquí no estamos para golpear campesinos cultivadores de hoja de coca. Que eso en el pasado solo llevó a unos incrementos de la violencia, dada la persistencia en el movimiento campesino cuando el Estado lo golpea de recurrir a la defensa incluso armada de su movimiento, de su existencia. Y bien decía precisamente una neoyorquina, nacida más bien en Austria, creo, perseguida por Hitler, filósofa, Hannah Arendt, que no se podía construir una nación si no es cuando el campesinado levante la bandera nacional. Conquistar el campesinado a la nación es una de nuestras prioridades, no volverlo nuestro enemigo jamás, no volver la juventud en general del campo y de la ciudad enemiga, sino al contrario, compañera, a la cual hay que servir. Si logramos estrechar los lazos sociales entre la institución policial y en el campo, las y los campesinos, y en las ciudades en general, las juventudes barriales populares, estaremos construyendo dos pilares fundamentales de la paz y de la existencia de una nación grande. Esto nos lleva a una estrategia contra el narcotráfico bastante diferente de la que hemos visto en los años anteriores. A veces se contentaba el país y la opinión pública mundial con quemar unos ranchos o echar unos venenos sobre chacras, parcelas campesinas. De ahí no surgía sino odio, rencor, deseos de venganza, que a veces se ejecutaba realmente en ciclos interminables de la violencia que aún hoy no termina. Podemos estudiar eso a lo largo y ancho de nuestra historia, y largo sería repetirlo aquí, pero es evidente que cada vez que el Estado golpea al campesinado no cosecha más que violencia y más violencia. Por tanto, romper ese ciclo es fundamental, y las primeras tareas que puse y que creo se han logrado parcialmente
El de perseguir es a los capos, no a los trabajadores del narcotráfico. Buscarlos donde se encuentren, en cualquier lugar internacional, y para ello expandir al máximo la colaboración, coordinación con inteligencias policiales de todo el mundo sin distingo, siempre que estén en el campo geográfico de lo que llamamos rutas, ciclos, círculos financieros del narcotráfico de la cocaína, que sabemos bien ya dejó de ser hace mucho tiempo colombiano y ahora son verdaderas multinacionales confederadas con mafias de diversos países que se han potenciado con la intención no solo de dominar un mercado exclusivo de narcóticos como la cocaína, sino todos los mercados ilícitos, que en Colombia mezclan el oro, que en Colombia mezclan los materiales raros, que en Colombia mezclan la trata de la mujer y del niño, que en Colombia mezclan incluso hasta algo que todavía nos falta mucho estudiar, que es el Internet oscuro, que solo ven los más ricos del mundo, pero que traen los crímenes más pavorosos que se puedan describir a un ser humano. Nuestra estrategia antinarcóticos es perseguir al capo e incautar lo más que se pueda en las bodegas, en los grandes barcos, en los puertos, en el mar también, pero sin matar a nadie. Y lo hemos logrado, los números lo dicen, no se pueden ocultar a pesar de los intentos últimos de ensuciar la cara de Colombia. Somos, y hay que repetirlo una y otra vez, tenemos la fuerza pública que más incautación de cocaína ha hecho en el mundo y en la historia del mundo. Hacia atrás, al pasado, en este gobierno, y hacia los demás pueblos, podemos decirlo con orgullo y mirando de frente, nosotros, aquí en Colombia, la fuerza pública ha logrado la incautación más alta de la historia mundial, desde que tengamos conocimiento de la existencia de la cocaína. Y se ha realizado en estos 3 años, y eso hay que plantearlo una y otra vez, porque se intenta desdecir y no se debe. Los errores ya en plan de corrección alrededor de los mapas, que las estadísticas hoy en vías de corrección nos pueden decir que indudablemente hemos puesto en aprietos a los grandes narcotraficantes que empiezan a moverse en otra geografía del planeta, incluso hacia países vecinos, llenándolos de violencia y llevando lo que fue la historia de Colombia en el pasado hacia su propia contemporaneidad. Incautación en masa, persecución de bienes y capitales. Ojalá un tratado internacional pudiera volver más eficaz la persecución de bienes en todo el mundo y la persecución directa al capo. Es la estrategia de Colombia y hasta este momento ha dado buenos resultados. Por eso hay ya 80.000 hectáreas de hoja de coca abandonadas desde hace más de 3 años en la selva amazónica, dato que se le olvidó a las Naciones Unidas mencionar en su informe final, pero que aparece en su libro perfectamente delimitado. Y por eso ahora tenemos ya 22.000 hectáreas en donde el campesino voluntariamente ha dicho y decidido y hecho sustituir su cultivo ilícito por uno lícito en donde el Estado tiene que ayudar. Yo quiero que eso se profundice este año que queda y el año entrante, que seamos capaces de llevar esos niveles a las 50.000, a las 60.000 hectáreas, porque estaremos demostrando cómo, ganándose el corazón del campesino, podemos destruir el pilar mismo del narcotráfico, que es su principal insumo, la hoja de coca, suplantada ahora por el café o el cacao, productos lícitos.
Esta estrategia debe profundizarse y continuar. No echamos para atrás. No veo que se nos estén planteando estrategias más eficaces que las que tenemos. Y no veo que alguien fuera de Colombia pueda demostrar que es más eficaz incautando cocaína que las inteligencias y la fuerza pública de Colombia. Esto en un primer lugar y para recordarlo. En un segundo lugar, y mirando la tasa de homicidios a nivel nacional, tasa de homicidios que debe tener la misma tendencia que en medicina legal, digo los mismos volúmenes, porque la manera de definirlo es diferente. Pero las tendencias deben ser similares o están fallando las estadísticas. Y en esto que es quizás el principal delito, que es quitar la vida de otro, la tasa de homicidios nos va mostrando éxitos en unas regiones, estancamiento en otras, fracaso en otras regiones. Pero uno de los indicadores matemáticos que trae la estadística de la tasa de homicidios es por qué se cometen. Y en un porcentaje muy alto y muy diferente a lo que era en el pasado, es el sicariato el principal responsable y por tanto lo que hay detrás del sicariato premeditado, que es la banda. Bandas urbanas que pululan con nombres diferentes, son los principales asesinos del pueblo colombiano. Y esta realidad que es nueva, afronta o tiene que afrontar una nueva estrategia a la cual les pido su colaboración. La banda en general está en un barrio popular de una gran ciudad. La configuran no seres humanos ricos, sino seres humanos con necesidades. Aunque no tenemos una estadística cierta, es muy probable que la mayoría sean jóvenes. La mayoría hombres, aunque también mujeres. Y entonces ante la banda tenemos que tener una política específica y prioritaria, dada que se viene transformando en el principal asesino de colombianos y colombianas. Sabemos que están articulados a los negocios ilícitos que se asocian incluso con los grupos armados organizados en zonas rurales del país. Pero tratar la banda nos coloca en dos caminos. Uno, y no quiero dejarlo de lado, compañero Oti Patiño, que es el desmantelamiento pacífico de la banda. Proponer un plan nacional de desmantelamiento pacífico de bandas a cambio de proyectos sociojurídicos, dicen ellos, en los barrios populares de las grandes ciudades de Colombia. Creo que usted debe abrir un capítulo, Oti, específico con funcionarios dedicados a este tema y quizás con más fuerza que la que le hemos dado a unas negociaciones que se han vuelto relativamente hipócritas con grupos que quieren ceses al fuego pero siguen traqueteando. Y como nos dimos cuenta, Petro no se arrodilla. Los invito a compartir esta información tan valiosa para que toda Colombia siga conociendo la realidad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.